Comenzamos incluyendo primitives_cube.h. Declaramos un sharePointer a un cube, un vector para la posición de la cámara con las coordenadas 0, 0, -5.5, un vector para la dirección de la cámara con las coordenadas 0, 0, 1, un vector arriba con las coordenadas 0, 1, 0. Vamos a appscpp. En run a la función lambda_destroy agregamos cubeDestroy. Después de setRenderTargets, creamos una matriz de vista con xmMatrixLook2RH, pasando la posición de la cámara, su dirección y el vector arriba. Creamos una matriz de vista proyección, multiplicando la matriz de vista por la matriz de perspectiva del renderer. Llamamos a cubeUpdateConstantsBuffer, pasando el índice del backbuffer y la matriz de vista proyección. Llamamos a cubeRender, pasando el command list y el índice del backbuffer. En appSetWindow, después del reset commands, creamos el cubo con stdMakeShare. Llamamos a cubeInitialize, pasando el número de frames del backbuffer, el device de Direct3D12 y el command list. Y después de close commands and flash, llamamos a cubeDestroyUploadResources. Abrimos renderer.h y declaramos un FOV de 70 grados. Declaramos una matriz de perspectiva, y en la función rendererUpdateViewPorPerspective la construimos utilizando xmMatrixPerspectiveFovRH, pasando el FOV, el aspect ratio y un plano cercano de 0,01 y 100 como plano lejano. En DeviceUtils declaramos la función UpdateBufferResource, a la que pasaremos el device, un command list, una referencia a un recurso de destino, una referencia a un recurso intermedio, el número de elementos, el tamaño de los elementos y un puntero void a los datos. Y utilizamos el refactoring para crear la definición de la función. Definimos buffer size como la multiplicación del número de elementos por el tamaño de los elementos. Creamos el destination resource utilizando device_createCommitResource, pasando un puntero a un heap property del tipo heapTypeDefault, heapFlagNone, un puntero a un resourceDeskBuffer, pasando el tamaño del buffer, el estado del recurso stateCopyDest, nullPointer e id_ppvargs del puntero a DestinationResource. Nombramos el DestinationResource. Si BufferData no es nulo, llamamos a deviceCreateCommittedResource con el heapTypeUpload, none como flag, el resourceDeskBuffer con el tamaño del buffer, el estado GenericRead, nullPointer e id_ppvargs de IntermediateResource. Nombramos el IntermediateResource. Creamos un D3D12 subResourceData y a su pdata le asignaremos el BufferData, a rowPitch el BufferSize. Este valor lo copiamos a slicePitch para llamar a UpdateSubResources, pasando el command list, el DestinationResource, el IntermediateResource, 0, 0, 1 y un puntero al subResourceData. Creamos un nuevo archivo llamado vertexformats.h. Agregamos pragma_once, el namespace DirectX. Declaramos un struct vertexPostColor al que agregamos un xmFloat3 para la posición y un xmFloat3 para el color. Creamos una carpeta primitives en la que crearemos los archivos cube.h y cube.cpp. A cube.h agregamos pragma_once, include vertex formats, usamos el namespace Microsoft WRL, el namespace DirectX y declaramos struct cube. Declaramos un static constExp de Win16 con los índices del cubo. Hacemos un typedef de vertexPostColor como vertex type, un static constExp de vertex type para los vértices y definimos los vértices del cubo. Agregamos el flag loadingComplete como falso, declaramos un id3d12 resource para el vertex buffer, otro para el recurso de upload del vertex buffer y un d3d12 vertex buffer view para el view del vertex buffer. Hacemos lo mismo para el index buffer utilizando un index buffer view. Creamos un id3d12 resource para los constant buffers y un puntero a Wint8 para el mapeo en memoria de estos constant buffers. Declaramos el tamaño para el constant buffer. Por ahora solo guardaremos una matriz y el tamaño mínimo del buffer es de 255 bytes. Declaramos un descriptor heap de los constant buffers y un uint para guardar el tamaño del descriptor, un vector de bytes para el vertex shader y otro para el pixel shader, un id3d12 root signature, un id3d12 pipeline state, un static context float para el delta de la rotación del cubo en cada frame y un float para guardar el valor actual de rotación del cubo. Declaramos la función initialize a la que pasaremos el número de frames, el device de Direct3D y el command list. Declaramos la función destroyUploadResources y destroy.
la función updateConstantsBuffer, a la que pasaremos el índice del backbuffer actual y la matriz de vista proyección, y la función render, a la que pasaremos el command list y el índice del backbuffer actual. Definimos las funciones utilizando el refactoring de Visual Studio, vamos a cube.cpp e incluimos pchh, incluimos DirectX Helper y Device Utils. En Initialize llamamos a UpdateBufferResource pasando el device, el command list, el vertex buffer upload, el número de vértices, el tamaño de un vértice y el listado de vértices. Construimos el vertex buffer view. Buffer location se obtiene del vertex buffer getGPU virtual address. Sizing bytes desde el sizeOf de vértices. Striding bytes desde el sizeOf de vertex type. Y nombramos el vertex buffer. De la misma manera construimos el index buffer con UpdateBufferResource pasando el device, el command list, index buffer upload, el número de índices, el tamaño de un índice y el listado de índices. El index buffer view lo construimos obteniendo buffer location desde index buffer getGPU virtual address. Su formato es R16uint, sizing bytes desde el sizeOf de los índices y nombramos el index buffer. Creamos un descriptor heapdesc, asignamos el número de frames a num descriptors, el tipo cbb, srb, uab, shader visible como flags y creamos el descriptor usando device create descriptor heap, pasando el puntero a este descriptor y el puntero al heap. Nombramos el heap. Ahora creamos un descriptor para los constant buffers utilizando resource_desc_buffer, pasando el número de frames y el tamaño de los constant buffers. Creamos un commit resource con device create commit resource con la propiedad upload de los heap, el flag none, un puntero al descriptor del constant buffer, el estado generic read, null pointer y el id ppbargs del puntero al constant buffer. Nombramos el constant buffer, obtenemos la dirección de GPU del constant buffer con getGPU virtual address. Creamos un CPU descriptor handle para el constant buffer con la función getCPU descriptor handle for heap start a través del heap y obtenemos el tamaño del descriptor usando device getDescriptorHandle increment size pasando el tipo cbb, srb, uab. Iteramos cada frame del backbuffer. Creamos un constant buffer viewDesc. Para su buffer location, utilizamos la dirección de GPU del constant buffer. Para sizing bytes, utilizamos el tamaño del constant buffer y lo creamos usando device create constant buffer view, pasando el view descriptor y el handle de CPU. Movemos la dirección de GPU usando sizing bytes y movemos el handle usando offset con el tamaño del descriptor. Creamos un CD3DX12 range con parámetros 00. Llamamos a constant buffer map pasando como argumento 0 un puntero al read range y un reinterpret cast de doble puntero void de la dirección mapped constant buffer. Limpiamos la memoria de mapped constant buffer. Creamos una tarea para cargar el vertex shader desde shaders, vertex shaders, color CSO. Otra tarea para cargar el pixel shader desde shaders, pixel shaders, color CSO. Y una tarea que cargará el pipeline state una vez que la carga del vertex y pixel shader terminan. Para eso pasamos como dependencias this y el device de Direct3D. Declaramos un descriptor range, un arreglo de root parameter de un solo elemento. Iniciamos el descriptor range con el método init, pasando el tipo de descriptor cbb, un solo descriptor y 0 como registro base. El root parameter 0 lo iniciamos como una tabla de descriptores, pasando 1 como el rango de descriptores, el puntero al descriptor range y la visibilidad será solo para el vertex shader. Creamos los flags de root signature, donde permitiremos el input assembler desde el input layout. Denegaremos el acceso al root signature desde el domain, geometry, hull y pixel shader. Declaramos un descriptor del root signature, lo inicializamos con el método init, pasando el número de parámetros, el puntero a los parámetros, 0, null pointer y los flags del root signature. Para la serialización del signature, creamos un id3 develop para el root signature y otro para los errores de serialización. Llamamos a d3d12 serialize root signature, pasando el puntero al descriptor del root signature, la versión 1 del root signature y los resultados de getAddressOf de los dos blobs. Llamamos a device create root signature con los argumentos signature getBufferPointer, signature getBufferSize y el id ppbargs de root signature. Nombramos el root signature, creamos un static const de arreglos de input de elementDesc para describir el formato de los vértices. Creamos un descriptor del pipeline state. Iniciamos su input layout con el puntero al input elementDesc y el número de elementos de los vértices, pRootSignature como rootSignatureGet, el vertex shader como shader bytecode del vertex shader, el pixel shader como el shader bytecode del pixel shader, el rasterizer state como un rasterizer desc con modo default
pero su Cool Mode lo definimos como Cool Mode Front, el Blend State como un Blend Desk con modo default, el Depth Stencil State como un Depth Stencil Desk con modo default, Sample Mask como un UINT Max, Primitive Topology Type como Topology Type Triangle, Num Render Targets como 1, RTB Format 0 como R8, G8, V8, A8 UNORM, DSB Format como D32 Float, Sample Desk Count como 1, creamos el Pipeline State con Device Create Graphics Pipeline State pasando un puntero al Pipeline State Desk y el IID PBB Arcs del Pipeline State. Limpiamos la data del Vertex Shader, la del Pixel Shader y asignamos verdadero a Loading Complete. En la función Destroy Upload Resources hacemos release del Vertex Buffer Upload y del Index Buffer Upload. En la función Destroy hacemos release del Vertex Buffer, del Index Buffer, de Constants Buffer, de CBB Heap, de Root Signature y de Pipeline State. En Update Constants Buffer, si el loading no ha completado, no hacemos nada. Sumamos el delta de la rotación, creamos una matriz de rotación utilizando XMM Matrix Rotation Y, creamos la matriz de mundo vista proyección, transponiendo el resultado de la multiplicación de mundo por vista proyección. Calculamos la dirección de destino de donde copiar la matriz usando el índice del backbuffer como offset. Copiamos con memcpy el valor de la matriz. En la función render, si el loading no ha completado, tampoco hacemos nada. Asignamos el root signature con command list set graphics root signature. Creamos un arreglo de punteros a descriptor heap donde asignamos el puntero al constant buffer view heap. Asignamos el descriptor heap con command list set descriptor heaps, pasando el número de descriptor heaps y el arreglo de punteros al descriptor heap. Con command list set pipeline state asignamos el pipeline state. Creamos un GPU descriptor handle con la función del CBB heap get GPU descriptor handle for heap start, usando el índice del backbuffer y el tamaño del descriptor del constant buffer para calcular el offset. Llamamos a command list set graphic root descriptor table usando 0 como índice de root parameter y el GPU descriptor handle. Con command list y set primitive topology asignamos el tipo de topología como triangle list. Con command list y set vertex buffer partimos desde el primer vértice con un solo vertex buffer view y pasamos el puntero al vertex buffer view. Con command list y set index buffer pasamos un puntero al index buffer view y llamamos a command list draw index instance pasando el número de índices, una instancia, 0 como primer índice, 0 como vértice base y 0 como locación de instancias. Agregamos una carpeta shaders al proyecto, a esta agregamos una carpeta vertex shaders y otra carpeta pixel shaders. A pixel shaders agregamos el archivo color.hlsl y hacemos lo mismo con la carpeta vertex shaders. En el vertex shader comenzamos por agregar un cbuffer para guardar la matriz de mundo vista proyección. Creamos un struct vertex shader input en el que declaramos un float 3 para la posición y un float 3 para el color. Creamos un struct pixel shader input con un float 4 para la posición de rasterización y un float 3 de color. Declaramos una función main que retorna el pixel shader input y recibe un vertex shader input como parámetro. Declaramos el pixel shader input como output. Calculamos la posición de rasterización multiplicando el vector de posición y 1 para el componente W con la matriz de mundo vista proyección. Copiamos el color de entrada del vértice, asignamos estos valores a los valores de salida del vertex shader y retornamos este pixel shader input. Copiamos la declaración del pixel shader input y la pegamos en el pixel shader de color. Declaramos una función main que retorna un float 4 y recibe pixel shader input como parámetro. Y retornamos un float 4 con los valores RGB de color y 1 como opacidad. Agregamos vertexformats.h al proyecto, agregamos los archivos del cubo al proyecto, agregamos un filtro llamado shaders a la solución, dentro de este un filtro de vertex shaders y otro filtro para los pixel shaders. A este filtro agregamos el archivo color.hlsl de la carpeta pixel shaders y a vertex shaders también agregamos el archivo color.hlsl pero de la carpeta vertex shaders. Abrimos las propiedades del vertex shader. Asignamos su tipo de shader como vertex shader, el shader model como 6.1. En las opciones de salida, definimos el objeto de salida como outdir shaders, vertex shaders, filename CSO. Abrimos las propiedades del pixel shader. Asignamos el shader model como 6.1, el tipo de shader como pixel shader. En las opciones de salida definimos el objeto de salida como outdir shaders, pixel shaders, filename CSO. Intentamos compilar los shaders y si aparece este error de dxc.exe,
Abrimos la carpeta del proyecto, vamos a la carpeta x64, debug o release dependiendo del modo en que estemos compilando, y creamos la carpeta shaders. Dentro de esta, creamos una carpeta vertex shaders y una carpeta pixel shaders. Intentamos compilar nuevamente. Arreglamos este punto y coma faltante en cube.h, reemplazamos esta x por c en cube initialize. Ahora compilamos el proyecto, lo ejecutamos. El resultado es un cubo giratorio donde cada vértice tiene un color.